Ok. Entonces, siendo las 8:02, damos inicio a la clase de hoy. Muy buenos días a todos. Espero que hayan podido descansar esta semana de receso, de descanso, que nos hace bien a todos para seguir con este proceso de aprendizaje a través eh, del sistema virtual. Como ustedes saben, hoy día por calendario teníamos nuestra primera evaluación. Sin embargo, ¿ya? Eh, ayer me llegó un correo diciéndome que todavía no todos los estudiantes que estaban becados o que le iban a entregar el chip de conexión se lo habían hecho llegar, y por lo tanto me solicitaban aplazar un poco la prueba, considerando que el motivo presentado tiene la suficiente fuerza. Entonces decidí aplazar la evaluación que teníamos fijada para el día de hoy. Y además, considerando de que el calendario académico sufrió un cambio en donde la fecha de finalización del semestre fue aplazada para el 20 de agosto. Por lo tanto, eso me permitió sin problema poder atrasar un poco la evaluación. Entonces, ¿qué les parece si atrasamos la evaluación una semana, ya? Para esperando de que en esa semana los compañeros que no tengan todavía el chip de conexión lo puedan tener. ¿Les parece bien una semana aplazarlo, es decir, la evaluación para el próximo día martes? Necesito algún comentario de ustedes, porque para no tomar una decisión solo. Ya, perfecto. Ahí me estaban contestando en el chat. Entonces, la fecha de evaluación quedaría para el día martes próximo, ¿ya? Es decir, para el martes 11 de mayo. Eso significa, eso significa que vamos a tener que correr las otras evaluaciones, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla para que solucionemos al tiro eso, ¿ya? Este era el calendario que nosotros teníamos fijado de forma que habíamos visto a principios de semestre, ¿ya? Estoy metiendo más gente, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos fijado el certamen 1 para hoy día, martes 4. Entonces, se correría para el martes 11, ¿ya? Martes 11 de mayo. Entonces, corramos una semana más las otras evaluaciones. Entonces, estaba fijada la segunda para el 8 de junio, ¿ya? Entonces, la vamos a fijar para el 22 de junio. Esta quedaría para el 22 de junio. Y la última estaba fijada para el 20 de julio. Para el 20 de julio. Entonces, la vamos a fijar para el 3 de julio, perdón, para el 3 de agosto. Esta quedaría para el 3 de agosto. Y el examen para el 3 de agosto. Y el examen quedaría para el 10 de agosto. Sí, 10 de agosto.
Para el 10 de agosto. Perfecto. Entonces ahí quedarían las nuevas fechas de evaluación. Este documento lo voy a subir nuevamente al aula virtual. Voy a sacar el que estaba para que quede con las fechas, con las nuevas fechas. Ya. Ya, esa es una cosa que quería ver antes de comenzar la clase. Lo segundo que quiero contarles, decirles que a partir de hoy, ¿ya? Es decir, a partir de la próxima clase en realidad, a partir de hoy, a partir de la próxima clase, yo no les voy a enviar el link cada clase, sino que dejé un link recurrente en el aula virtual, ¿ya? En el aula virtual. Entonces, cada vez que usted ingrese, o sea, tenga clase conmigo, entonces usted tendrá que ingresar a su aula virtual y de ahí ingresar a la clase. Entonces, voy a ver. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver. Este es el aula virtual de ustedes. Ya, este es el aula virtual del curso de Estadística para Terapia Ocupacional, primer semestre de 2021. ¿Ya? Y en la primera pestaña, ¿ya? Donde están justamente los contenidos del curso, está el link de conexión para la clase. Entonces, nosotros tenemos clase los días martes a las 8, los días viernes a las 9. Entonces, usted simplemente al ingresar al aula virtual, linkea y le va a mandar de inmediato al Zoom. ¿Ya? Entonces, a partir de hoy día, o de la próxima clase en realidad, del viernes, yo ya no les envío todas las clases un link, sino que vamos a tener un link recurrente. Asumo que todos tienen acceso o tienen su aula virtual, ¿ya? Por lo tanto, vamos a dejarlo de esa manera para ser más expedito y no tener que estar enviando a cada rato un mensaje. Muy bien. Esa era la segunda información que tenía que darles, ¿ya? Entonces, para las personas que vienen ingresando recién, simplemente a modo de recordatorio, la evaluación que estaba fijada hoy día se cambió para el próximo martes. Y a partir de la próxima clase, los links de conexión el link de conexión va a estar en el aula virtual, ¿ya? Entonces usted ingresa a su aula virtual el día de la clase, a la hora de la clase, ¿ya? Y simplemente linkea por medio y a través de su aula virtual. Entonces, así aprovechamos de que tengan que entrar a su aula virtual, ¿ya? Recuerden que ahí en el aula virtual están todas las diapositivas, están los videos de las clases, ¿ya? Entonces, pueden estar más tiempo, por lo menos, para poder entrar al aula virtual. Muy bien. Lo último que estuvimos viendo fue estadísticos de posición, ¿ya? Estadísticos de posición, y con eso habíamos dado por finalizada la primera unidad, ya que era estadística descriptiva univariada, y íbamos a comenzar entonces a trabajar hoy día con la estadística descriptiva bivariada, ¿ya? Eso es lo que vamos a comenzar a hacer hoy día. Entonces voy a compartir pantalla, ¿ya? Estadística descriptiva bivariada. Nosotros, todo lo que hemos visto hasta este momento ha sido trabajar con una sola variable. Es decir, nosotros hacíamos
todo nuestro análisis estadístico, ¿ya? Se basaba en una variable. Podríamos tener varias variables, ¿ya? Pero nosotros tomábamos una variable y hacíamos nuestro análisis estadístico. Determinábamos su estadístico de tendencia central, su estadístico de variación, su estadístico de posición, definíamos qué tipo de variable era, etcétera. Construíamos tablas de frecuencia, pero todo en función de una sola variable. Entonces la idea ahora es poder trabajar con dos variables, pero dos variables a la vez. Ya vamos a trabajar con una variable X, una variable Y. Ambas variables van a estar juntas. ¿Ya? Ambas variables van a estar juntas. Por lo tanto, la idea va a ser poder determinar, ¿ya? Poder determinar si existe alguna relación entre estas dos variables. ¿Ya? Entre estas dos variables. Por ejemplo, eh, podemos trabajar con variables de tipo edad, género, ¿ya? Escolaridad, ingreso, peso, estatura, estado civil, nacionalidad, etcétera, ¿ya? Podemos trabajar con cualquier tipo de variables bivariadas, ¿ya? Es decir, con dos variables, ¿ya? Y al igual que en el caso de la estadística univariada, en donde nosotros lo que hacíamos era recoger la información y a partir de ese levantamiento de los datos, nosotros construíamos tablas de frecuencia. Bueno, en este caso, en el caso de que los datos sean bivariados, también nosotros construimos tablas de frecuencia, pero esas tablas de frecuencia ya no se llaman así, sino que se llaman tablas de doble entrada o también se llaman tablas de contingencias, ¿ya? Y una tabla de contingencia tiene esta forma, ya tiene esta forma, en donde las filas es como una matriz, ¿ya? Las filas son una variable y acá las columnas tenemos la segunda variable, ¿ya? El tamaño de las variables, ¿ya? No tienen por qué ser igual. De hecho, aquí el A, la variable A, ¿no es cierto? Tiene I elementos y la variable B tiene J elementos, ¿ya? Lo que está aquí adentro de las variables, de la tabla de contingencia, perdón, son las frecuencias, ¿ya? Y estas frecuencias se le denomina frecuencias conjuntas. ¿Por qué se le llaman frecuencias conjuntas? Porque esta frecuencia N y sub J son frecuencias absolutas conjuntas, ¿ya? Depende, esta frecuencia N sub I J depende de A sub I y B sub J a la vez, ¿ya? Dependen de ambas variables, A sub I y B sub J, para encontrar esta frecuencia conjunta, ¿ya? Por eso se llama conjunta, porque trabaja con las dos variables a la vez. Por otro lado, ¿ya? Por otro lado, lo que está acá en rojo, lo que está aquí en rojo, se les denomina frecuencias marginales, ¿ya? Las marginales. ¿Por qué se les llaman marginales? Porque dependen solo de una variable. Bueno, estas frecuencias marginales simplemente, como están graficadas acá, mostradas acá, son simplemente sumas, ¿ya? Por lo tanto, n sub i punto es la suma de esta fila, ¿ya? Fíjense que acá la fila es constante, porque es la fila I, y lo que va corriendo son las columnas, ¿ya? Por eso lo llamamos NI punto. En cambio, esta de acá, fíjense que N.J, que es la que está aquí arriba, lo que está fijo en este caso es la columna y lo que se va moviendo es la fila. Por lo tanto, el punto en la notación indica cuál es la variable que va corriendo. Recuerden que el orden IJ del índice IJ significa el primero fila, el segundo columna. ¿Ya? Estoy pensando como si fuera una matriz. ¿Ya? El I representa la fila y el J
representa a la columna. ¿Ya? Entonces, tenemos frecuencias conjuntas, que son lo que está aquí adentro, que dependen de las variables A y la variable B a la vez. Y tenemos las frecuencias marginales, que no son más que la suma de las filas y la suma de las columnas. Y este n punto punto es simplemente una sumatoria doble, es decir, aquí sumamos fila y columnas a la vez. ¿Ya? Suma y columna a la vez. Entonces, frecuencia conjunta, frecuencias marginales. ¿Ya? Bueno, ahí están las marginales. También existe otro tipo de frecuencias en una tabla de contingencia que son las frecuencias condicionadas o frecuencias condicionales, ¿ya? Es decir, la frecuencia de una variable condicionada a la otra variable. Por ejemplo, la variable A condicionada a la variable B igual a B sub J, ¿ya? A B sub J. Entonces, la frecuencia condicional, ¿ya? Simplemente se calcula, se escribe así, perdón, n sub i dado j, y eso va a ser un cociente entre la frecuencia n y j sobre, dividido, ¿no es cierto?, por n punto j. Esa es la frecuencia condicionada. Lo mismo para el caso de la variable b condicionada a la variable a sub i. ¿Ya? Eso lo escribimos como NJI, es decir, N dado J, perdón, N sub J dado I igual a NIJ. Fíjense que el numerador es el mismo, pero dividido por NI punto. Entonces, así, disculpen, perdón, un poco resfriado. Así es como nosotros construimos nuestras tablas de contingencia. Entonces vamos a ver un ejemplo para que se puedan dar cuenta que la construcción de este tipo de tablas es muy simple. ¿Ya? Voy a, voy a trabajar en el Excel para la construcción de mi tabla de contingencia. ¿Ya? Entonces voy a definir dos variables. ¿Ya? Por ejemplo, la variable X o la variable A, ¿no es cierto? La vamos a definir como número de hermanos. Y la variable Y, por ejemplo, la voy a definir como edad. Fíjense que acá tengo dos variables cuantitativas, pero una variable es discreta y la otra variable es continua. ¿Ya? Para eso no tenemos ningún problema en una tabla de contingencia. Entonces, supongamos que vamos a tener 10 una muestra de tamaño 10, ¿ya? En donde el primer individuo no tiene hermano y tiene 15 años, estoy pensando en jóvenes. El segundo individuo tiene 2 años, 2 hermanos, perdón, y tiene también 15 años. El tercer individuo tiene 2 hermanos y tiene 16 años. Y así uno puede ir, ¿no es cierto?, inventando. Tiene un hermano, tiene 15 años, tiene 2 hermanos y tiene 15 años, tiene 3 hermanos, tiene 16 años, tiene 3 hermanos, 15 años. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 1 con 15. Tiene 2 con 16. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltaría 1. 0 y 15. Ahí. ¿Ya?
Entonces ahí tenemos una base de datos, ¿ya? Tenemos una base de datos pequeña, pero base de datos. Entonces a partir de esa base de datos, nosotros lo que queremos hacer es construir nuestra tabla de contingencia, ya nuestra tabla de contingencia. Entonces, voy a tener, por ejemplo, en la parte de arriba de mi tabla de contingencia, voy a tener la variable, supongamos, edad. Edad. ¿Ya? Esa va a ser mi variable. Entonces yo acá voy a tener, por ejemplo, me voy a mis edades, Fíjese que las edades se mueven entre 15 y 16 años. Por lo tanto, el tamaño de esa variable es 2, ¿ya? Porque tiene solamente 15 y tiene 16 años, ¿ya? Y para el caso de la variable número de hermanos, ¿ya? Para el caso de la variable número de hermanos, que lo voy a escribir acá, número de hermanos. Si nosotros vemos la variable, el recorrido, perdón, el dominio de la variable número de hermanos, toma los números 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, en este caso tiene 4. El 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Ahí. Ahí tengo la variable número de hermanos. Por lo tanto, esto lo voy a... Ahí. Entonces acá tengo mi variable número de hermanos, ¿no es cierto? Edad, perdón, y acá tengo mi variable número de hermanos. Ahí no. Ya. Entonces lo que uno va simplemente para poder construir las frecuencias, las frecuencias conjuntas, entonces lo que uno hace es simplemente ir viendo por variable. Por ejemplo, número de hermanos. ¿Cuántas personas de la muestra, no tienen hermano, ¿ya? Y tienen 15 años? ¿Cuántas personas de la muestra no tienen hermano y tienen 15 años? Fíjense que acá tengo uno, ahí tengo uno, y acá tengo otro. Tengo dos personas, que no tienen hermano y tienen 15 años. Entonces esa sería mi primera frecuencia conjunta, 2. Y como ya no tengo, fíjese que ya no tengo personas con 0 hermanos, por lo tanto, tampoco tengo no tengo personas con 0 hermanos y 16 años. Por lo tanto, en ese caso la frecuencia es 0. ¿Ya? Con un hermano y 15 años, acá tengo 1, también tengo 2. Tengo 2. Con un hermano y 16 años, acá se me olvidó pintarlo ese. Con un hermano y 16 años tampoco tengo, 0. Con 2 hermanos y 15 años, tengo 1, 2, 2, tengo 2. Y con 2 hermanos y 16 años, ahí tengo 1, tengo 2. Acá tengo 2. Finalmente, con 3 hermanos y 15 años, este se me olvidó pintarlo. 3 hermanos, 15 años, tengo 1, ¿no es cierto? Tengo 1.
Y 3 hermanos y 16 años también tengo uno. Ahí. Listo. Y acá tengo entonces mis frecuencias, tengo ahí mis frecuencias conjuntas. ¿Ya? Tengo mis frecuencias conjuntas. Y ahora simplemente lo que hacemos es determinar las marginales. Y las marginales, como les decía, simplemente es encontrar las sumas, que son los bordes que estaban en rojo. ¿Ya? Lo que estaba en rojo. Que también lo voy a pintar en rojo para recordarnos que estamos hablando de las marginales. ¿Ya? Como está en la diapositiva. Entonces aquí simplemente sumamos. 2, 4, 6, 7. Acá serían 3. Acá sumamos por fila. 2, 2. Aquí sería 4. Y aquí sería 2. Entonces, fíjense que si yo sumo estas marginales y sumo estas marginales, entonces el resultado me debiera dar exactamente el mismo. 7 y 3, 7, 8, 9, 10, que son el total de datos. Y acá tengo 2, 4, 4, 8 y 2, 10. Por lo tanto, esa sería 10. Ese 10 me indica el total de datos. Entonces ahí yo construí una tabla de contingencia o una tabla de doble entrada. ¿Ya? Una tabla de doble entrada. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo interpretamos los datos que están al interior de nuestra tabla de frecuencia? Por ejemplo, ¿cuánto valdría el N uh, 3 N32? ¿Ya? El N32. Fíjense que acá el N32 me está indicando frecuencia de la fila 3, columna 2. ¿Ya? Recuerden que el primer índice me indica la fila y el segundo índice me indica la columna. Entonces, N32 sería este número, fila 3, fila 1, fila 2, fila 3, columna 2, columna 1, columna 2. Por lo tanto, estamos hablando de este valor de acá. El N32 es igual a 2, ¿no es cierto? El N32, voy a escribir acá mejor, el N32 es igual a 2, es decir, el valor que está acá. Ese. ¿Y qué significa? ¿Cómo lo interpretamos, mejor dicho? Lo interpretamos como, dentro de mi muestra hay 2 personas, ¿ya? Dentro de mi muestra hay 2 personas que tienen 2 hermanos y que tienen 16 años. Dentro de mi muestra hay 2 personas que tienen 16 años y tienen 2 hermanos. ¿Ya? Fíjense que cuando yo interpreto mi frecuencia conjunta, hablo de las 2 variables a la vez, porque debe cumplir las 2 condiciones. El N32 debe cumplir la condición 3 de la fila 3 y la condición de la fila 2, de la columna 2. Es decir, debe tener 2 hermanos y debe tener 16 años. Son las 2 condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién sería n punto, punto 4? Perdón, n.2. Recuerden que el primero es la fila y el segundo es la columna. Entonces me dice n.2, lo que está diciendo es que está dejando fija la columna y lo que va sumando es la fila, pero deja fija la columna 2. Por lo tanto, el n.2 es este que está acá, porque acá dejo fija la columna 2 y lo que va sumando son las filas. 0 más 0 más 2 más 1, por lo tanto,
el marginal, n.2, sería 3. ¿Ya? Ese sería el marginal, 3. ¿Y cómo interpreto este marginal 3? Bueno, ese marginal 3 significa que dentro de mi muestra tengo 3 personas, ¿no es cierto?, que tienen 16 años. Fíjese lo siguiente. En el marginal yo hago referencia solo a una variable, en este caso a la variable edad. Por eso se le llama marginal y no conjunta, porque en el caso de la conjunta yo hacía referencia a las dos variables, porque tenía que cumplir las dos variables a la vez, ¿ya? Pero en este caso solamente hago referencia a una variable, es decir, en este caso a la que está fija, ¿ya? Que es la columna, ¿ya? Que es la columna y esa es la variable edad. Por lo tanto, yo digo, dentro de mi muestra tengo 3 personas que tienen 16 años. Ese sería mi n.2. Ahora, ¿quién sería mi n2 punto? Fíjense que ahí mi n2 punto, ¿ya? Lo que deja fijo es la fila. Recuerden que el primero es la fila, el segundo es la columna. Lo que deja fijo acá es la fila y lo que suma son las columnas. Entonces aquí dejo fija la fila 2. Esa fila la dejo fija y después sumo nomás, 2 más 0, 2. Por lo tanto, la marginal n.2, ¿ya? La marginal n.2 es igual a 2, que es esta que está acá. ¿Ya? N.2 es igual a ese 2. ¿Y quién es ese 2? ¿Cómo interpretamos ese 2? Bueno, el N2 punto me indica que dentro de mi muestra existen dos personas que tienen un hermano. ¿Ya? Existen dos personas que tienen un hermano. Fíjense que aquí nuevamente hice referencia solo a una variable. En este caso a la variable que queda fija, que es la fila, número de hermanos. ¿Ya? Número de hermanos. Ahora, si yo quiero determinar, por ejemplo, la condicionada, por ejemplo, n, n1 dado fila 1 dado columna 2, ¿ya? La fila 1 dado columna 2, entonces, eso va a ser igual a ¿quién? Eso va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a n 1, 2, N1, 2, ¿no es cierto? Sobre N sobre IJ, fila columna, punto J. O sea, punto 2. ¿Ya? N1, 2, punto N sobre N.2. Entonces, ¿quién sería N1, 2? Es la conjunta. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2, 0. Sobre n.2 deja, que en este caso ya lo habíamos calculado, que es 3. ¿Ya? Por lo tanto, lo que me está indicando esto es que si yo condiciono, ¿ya? Si yo condiciono la fila 1, ¿ya? Con la columna 2, fila 1, columna 2, entonces eso me da 0, que ese es lo que está acá, ¿no? Que está acá. Muy bien. Entonces, así es como nosotros vamos a... Ah, bueno, se me olvidaba. El n punto punto, el n punto punto es el total, que en este caso es 10, ¿no? El n punto punto, que en este caso es este valor que está ahí, que es el valor 10. Ya que entonces podemos decir que el tamaño total de la muestra es de 10. ¿Ya? Así como lo interpretamos. Muy bien. Así entonces es como construimos nuestra tabla de contingencia y además es como analizamos o interpretamos
los valores que están dentro de esta tabla de contingencia. Entonces, una vez que yo construyo mi tabla de contingencia, ¿ya? Una vez que yo construyo mi tabla de contingencia, el camino a seguir, ¿ya? El camino a seguir es poder determinar si entre esas dos variables, ¿ya? Entre esas dos variables de estudio, por ejemplo, la que acabamos de hacer, número de hermanos y edad, esas dos variables están relacionadas. ¿Hay alguna asociación entre esas dos variables? ¿Ya? Muy bien, pero eso lo veremos en la próxima clase porque se nos va a acabar el tiempo. Nos vemos entonces, muchachos, la próxima clase. Recuerden que tienen que ingresar a su aula virtual para poder acceder a la clase, porque en el aula virtual está el link de conexión, que va a ser un link recurrente. Entonces, siempre los días martes y los días viernes a la hora de nuestra clase, usted ingresa a través de su aula virtual. Así aprovecha también de repasar o rever su aula. Profe, ¿Sí? ¿esta clase va a entrar en la prueba?